continuamos con esta segunda sección de preguntas y respuestas. Esta pregunta me corresponde a mí. Un residente, una persona natural no residente fiscal en Colombia que recibe dividendos, adicional a la tarifa del impuesto a los dividendos, ¿se le practica retención en la fuente? Pues observen, colegas, que cuando uno mira la norma, la retención en la fuente por dividendos creada con el artículo 3º solo está dado para los residentes fiscales colombianos, razón por la cual debemos concluir que a la persona que no es residente fiscal en Colombia no se le hace retención en la fuente por dividendos, solo se le practica la tarifa de dividendos a la tarifa del 20 si el dividendo no grabado, y si el dividendo grabado, la tarifa general de persona jurídica más el regravamen del 20%. La siguiente pregunta le corresponde a Juan Fernando Mejía. Teniendo en cuenta el artículo 19 de la reforma, que modifica el artículo 115 del Estatuto Tributario, en la declaración de renta del año gravable 2022, ¿podemos deducir el 100% del impuesto de industria y comercio? Ok, sí. En efecto, para el año 2022 puede deducirse el 100% o incluso descontarse el 50%, pero deben hacerse unas precisiones sobre la deducibilidad en el momento del devengo y no en el momento del pago. ¿Por qué? Porque es que la DIAN ha venido sancionando a unas entidades por deducirse el ICA, por ejemplo, en el periodo en el que lo pagan, que era lo que habíamos entendido inicialmente por la lectura e interpretación quizás exegética del artículo 115. Sin embargo, la DIAN ha venido a conceptuar y a decir, no, el ICA, por ejemplo, se deduce es en el periodo en el que se devenga. Mírese, por ejemplo, el oficio 6017, entre otros, 6017 del año 2012, del año 2017, perdón, 6017 del año 2017, y el artículo 66 de la ley 1819. Entonces voy a poner un ejemplo. O una situación puntual, y es que no son deducibles los SICAs pagados en el 2022 que eran del 2021 o anteriores, porque debieron deducirse en el 2021, es decir, cuando se causaron. Que debieron de haberse pagado antes de la declaración de 2021 que se presentó ahorita en abril del 2022. Claro que sí. Otro ejemplo, los SICAs de ahorita de diciembre del 2022 son deducibles en la renta del año 2022, de este año pasado. Que deben pagarse antes de abril del 2023 más o menos, dependiendo de su calendario tributario. Claro que tiene que pagarlo antes de la declaración de renta, pero si usted lo deja para el 2023, lo va a perder porque entonces la DIAN le va a decir, en el 2023 usted lo pagó, pero no es deducible en el 2023, era en el 2022, vaya y corrija su declaración de renta. Porque hay gente que entonces, como lo paga en el 2023, lo va a ir a deducir en la vigencia fiscal 2023 que se presenta en el 2024, y digamos que eso es lo que ha cambiado precisamente a nivel doctrinario. También para mencionar allí es mucho más ahorita con el cambio pues que nos trae la reforma tributaria en relación a que ya no lo vamos a poder tomar como descuento, pero sí como deducible el 100%. Pues como ustedes saben, era mejor por planeación tributaria, normalmente era mejor tomar el 50%, porque cuando uno toma el 100% como deducible, pues termina tomándose el 35%. Cuando estaba vigente la norma del descuento, pues uno aplicaba el 50% como descuento, que es como un cheque al portador porque reduce directamente el impuesto a cargo. También quiero mencionar para finalizar un asunto que se llama el hecho del príncipe, y es en relación a los municipios donde esa entidad territorial le da plazo para pagarlo usted hasta noviembre. Ejemplo, tengo un ICA causado o devengado a diciembre 31 del año 2022, ¿sí? ¿En qué periodo lo debo yo
deducir? Pues lo debo deducir en el año 2022, en la declaración de renta de la vigencia fiscal del año 2022. Pero es que hay que pagarlo antes de declarar renta de 2022, que era abril del 2023, pero es que el municipio de Bello, Antioquia, o el municipio de por allá de Nariño X, me dio plazo hasta noviembre del 2023. Aquí, en mi criterio, aplica el principio de hecho del príncipe. ¿Por qué? Porque a mí la DIAN no me puede negar la deducibilidad, dado que el espíritu de la norma era que yo pagara ese ICA rápido al municipio y que la gente no se hiciera el de la vista gorda con los dineros de los municipios. Pero si es el mismo municipio el que me está diciendo que le pague en noviembre, pues del 2023, aún habiéndolo pagado en noviembre del 2023, usted se lo podrá deducir en el 100% o tomárselo como descuento tributario en el 50% en diciembre del 2022 y aún que lo haya pagado después de declarar, de haber declarado renta. ¿En qué consiste el hecho del príncipe? Eso es un principio que viene del derecho laboral, que se da, por ejemplo, cuando un empleador le dice a su trabajador que no venga un día a laborar porque, por ejemplo, va a pintar la oficina. Entonces dice la ley que ese empleador no podrá negarle el salario de ese día al trabajador, dado que él no dejó de trabajar por voluntad propia, sino por voluntad de su patrono, que es el príncipe. Por eso se llama el hecho del príncipe, porque es un acto de autoridad. Nótese que entonces aquí se podría aplicar ese mismo criterio, justamente porque es la autoridad municipal la que le está dando plazo para que lo pague. En ese sentido, habría que revisar los oficios, o más bien conceptos DIAN 6012, 6012 y 482 de 2017, así como el concepto 19694 de 2019 y 1967 de 2020. Muy importante porque está ya presentándose muchas sanciones. El principio general, les repito, es el del artículo 66 de la ley 1819, donde dice que hay que aplicar devengo, que hay que aplicar devengo. Eso aplicaría para los demás casos, como por ejemplo cuando el estatuto tributario dice que es deducible el IVA pagado en la adquisición de activos fijos reales productivos. ¿Cómo se lee ese pagado? Se tiene que leer en relación a que en realidad era lo devengado. Solamente hay una excepción a eso, que yo recuerde. La excepción la excepción legal a esto es el decreto 376 de 2021, que ustedes recordarán que ese decreto dijo que no eran deducibles los aportes a pensión que habíamos dejado de pagar en tiempo de pandemia, en el 2020, ¿sí? Y que luego ese decreto se cayó con una sentencia que ahorita no recuerdo, donde dijo, no, eso sí hay que pagar esos aportes, pero le vamos a dar plazo para que los pague para como hasta el 2024. O sea, hay gente que todavía está pagando aportes a pensión de abril y mayo del 2020. Si usted todavía está pagando eso, lo que dijo el decreto fue el 3, creo que fue el 377 de 2021, dijo que sí, que solamente era deducible en el periodo en que se pagara, pero eso fue una doctrina muy importante que cambió respecto a impuestos pagados o devengados. Esa es la respuesta para el usuario. La siguiente pregunta le corresponde a Víctor Hugo. La reforma tributaria modificó el IU para efectos del impuesto sobre las ventas. ¿Esa modificación aplica a todos los sectores económicos? A ver, tenemos que tener presente que el decreto 1372 del año 92, por allá en el artículo 3º, creó una base gravable especial para los contratos de construcción. En esos contratos de construcción claramente se dijo que el IVA se calculaba sobre la utilidad o los honorarios del constructor o la utilidad. Entonces, si estoy trabajando con AIU, obviamente solamente sobre la utilidad. Pero cuando estamos hablando del artículo 462-1, respecto de esa modificación que sufrió con la ley 2277, donde se añadió a los servicios de aseo, cafetería, servicios de empresas temporales de servicios, a los de las cooperativas de trabajo asociado, a los de vigilancia, se le sumó el transporte de valores. Allí la norma del 462 también se convierte en especial. Y lo que nos está diciendo la norma textualmente es que
la base gravable es del 19% en la parte correspondiente al AIU, y la norma lo discrimina: administración, imprevistos y utilidad, que no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato. Entonces, en la forma como lo entiende esta oficina, es que la utilidad será la base en los contratos de construcción, pero cuando estemos hablando de transporte de valores, servicio de vigilancia, servicio de las cooperativas de trabajo asociado, los servicios de aseo y cafetería, en la forma en que lo define la ley, porque sobre esto hay bastante doctrina, Martín, entonces para esos casos específicos se aplicaría esta base gravable del 19% sobre el AIU. No está hablando del U, está hablando del AIU, y dentro de ese contexto entonces ese AIU nunca podrá ser inferior al 10% del contrato, razón por la cual muchísimas personas dicen que el IVA es el 1.9 sobre el valor del contrato. No es tan real, porque eso depende de cuál sea el AIU que se tenga definido, y básicamente aplica a estas funciones. En conclusión, construcción tiene su base gravable especial, servicios de aseo, cafetería, cooperativas, servicios temporales, servicios de vigilancia y los servicios de transporte de valores conforme a la reglamentación tendrían entonces también una base gravable especial, que en este caso sería el AIU completo, que no puede ser inferior al 10% del valor del contrato, una tarifa del 19% sobre ese AIU. Muchas gracias, Víctor Hugo. La siguiente pregunta es para Miguel Ángel García. Para las personas jurídicas que pertenecen al régimen tributario especial, ¿qué implicaciones tienen en materia del impuesto sobre la renta y complementarios si reciben dividendos? Muy bien. Bueno, estas entidades del régimen tributario especial pues tienen una legislación especial, una tarifa especial. Ya sabemos que tienen que pueden, si la asamblea aprueba que los excedentes sean reinvertidos en el objeto de la fundación o asociación, pues estos son totalmente exentos y todo. Pero en esta materia de los dividendos, ellos se agregan normalmente a los ingresos normales o a la utilidad normal, o la excedente, mejor dicho. Aquí surge una pregunta y la gente me ha preguntado: bueno, y entonces si las entidades, si las Exal tributan al 20%, entonces los dividendos tendrían también el 20%, y hay un descuento del 19% que le otorga la ley 2277. No, esto no es así para las Exal, porque es que este descuento tributario del 19% habla claramente la norma que es para las personas naturales residentes y para las sucesiones ilíquidas. Entonces, definitivamente las Exal que reciban dividendos tributan normalmente como tributan por todos sus excedentes hasta la fecha. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. La siguiente pregunta va para Juan Fernando Mejía. ¿Cuál es el tratamiento que deben recibir los dividendos decretados en el año gravable 2023, pero que corresponden a dividendos no gravados recibidos por el contribuyente a 31 de diciembre del 2016? ¿Será viable aplicar el régimen de transición previsto en la normativa tributaria? Claro, claro. El régimen de transición no fue modificado por la reforma tributaria actual. La ley 1819 estableció por allá la norma, la famosa norma de transición, y esa norma que quedó en la ley 1819 del año 2016 no fue modificada ni por la ley 1943 y su posterior reemplazo, que fue la 2010, ni por la 2155, y el legislador ha continuado con ese tratamiento. De manera que en mi criterio, y así está en la norma, yo creo que allí no se requiere interpretación alguna, no hay necesidad de aplicar impuesto alguno, es decir, que no le aplica el nuevo impuesto a los dividendos a los que estuvieran acumulados del año 2016 hacia atrás. Por ejemplo, no sé, unos dividendos que usted tenía del año 2015. Entonces sí le aplica la transición, dado que esta no fue modificada. En otras palabras, no le aplicaría las nuevas tarifas establecidas en la ley 2277.
Gracias, amigo Juan Fernando. Bueno, seguimos con nuestro recorrido de preguntas y respuestas. Hay una pregunta muy interesante y le corresponde a Víctor Hugo. Pregunta un colega: ¿se puede tomar el artículo 640 si al contribuyente le han notificado pliegos de cargos después de la entrada en vigencia de la reforma 2277 del 2022? Bueno, cuando usted lee, Martín, el artículo 640, él le habla de dos tipos de sanciones, las que yo me liquido y las que me liquida la DIAN. Cuando yo voy a las que yo me liquido, me sale dos requisitos específicos. Uno, que no se haya cometido la conducta en los 2 o 4 años anteriores para saber si va al 50-75, y el segundo es que no me ha notificado un pliego de cargos. Entonces, si ya tengo notificación del pliego de cargos, entenderíamos que no se está cumpliendo ese requisito y que al no cumplirse ese requisito yo no podría estar aplicando el artículo 640, que no fue modificado en la ley 2277. Pero creo que la pregunta hace referencia a esa, que el parágrafo primero de la norma que nos concede el beneficio temporal me lo está hablando y me lo está diciendo textualmente para un caso específico de la UGPP. Y ahí yo creo que se ha podido presentar algún grado, pienso yo, de discusión, por una razón muy sencilla. La norma hace referencia a una disposición que son las sanciones y los documentos que eventualmente puede proferir la UGPP en sus investigaciones. Por eso me habla de un requerimiento para corregir o declarar. Por eso me habla de un pliego de cargos, por eso me habla de las sanciones por allá al 197, la ley 1607. Y entonces nosotros hemos entendido que ese parágrafo como tal está aplicando fundamentalmente, dice así la norma, a quienes se les haya notificado requerimiento para declarar o corregir, que es propio de la UGPP, no de la DIAN. Pliego de cargo, liquidación oficial, resolución, sanción o fallo, recurso de consideración, todo de la UGPP. Las sanciones propuestas determinadas por la UGPP, de que tratan los numerales 1, 2, 3, 4 del 179, que son las sanciones por no enviar la información y por otras que tiene allí determinadas la norma, respecto a las cuales se pagan hasta el 30 de junio del año 2023, se van al 20%. Y al final dice lo anterior conforme al procedimiento que para el efecto establezca la UGPP. Entonces, cuando me está hablando de pliego de cargos, lo estoy entendiendo es para el pliego de cargos que me envía la UGPP, pero no para el pliego de cargos que eventualmente puede derivarse de una sanción que viene de la DIAN. Hay que tener también cuidado porque en el parágrafo 2 me hacen extensivo esta sanción a la sanción de inexactitud, cuando ya estamos en una investigación de carácter de revisión dentro de la DIAN, que me faculta o me da la posibilidad de disminuirla. En conclusión final, a criterio nuestro, el artículo 640 no sería aplicable si ya tengo un pliego de cargos notificado, porque no se estaría cumpliendo la condición que me da la ley, y es de que la conducta no haya sido cometida en determinado tiempo, y dos, de que no ha sido notificado el pliego de cargos respectivo. Salvo en el caso de la UGPP, que tiene una condición especial y que sí me habla textualmente del pliego de cargos. Gracias, Víctor Hugo. El siguiente interrogante es para Miguel Ángel. Nos pregunta un colega: para el cálculo de los ingresos para pertenecer al régimen simple de tributación, ¿se puede excluir los ingresos por la venta de una casa de habitación? Claro que sí, porque cuando se habla de ingresos necesarios o ingresos máximos para pertenecer al régimen simple de tributación, de allí están excluidos los ingresos por ganancias ocasionales. Cuando estamos hablando de venta de una casa de habitación, creo que me están diciendo si yo tengo ingresos por ganancia ocasional. En este caso, pues también es un ingreso por venta de un activo fijo, pero esto no hace parte de la base. Así que perfectamente una persona que tenga los ingresos inferiores en este caso a 3.800 millones de pesos, 100.000 UETs, pero vendió una casa por 400 millones, esos 400, esa suma no hace parte del cómputo y puede perfectamente acogerse al régimen simple de tributación. Muchas gracias,
colega Miguel Ángel. Nos vamos a la segunda pausa y ya regresamos.